rediseño de todo el sistema de entrega de medicamentos, por los cambios que ya existieron en el mes de junio y por las novedades que ha dado el PAMI en las últimas horas. Contanos, Clara, a ver. Bueno, el tema es así. Las obras sociales, en general, esto después de mucho indagar y hablar con el sistema de salud, permanentemente o periódicamente modifican los vademecum de acuerdo a todo lo que tiene que ver con normativas sanitarias, algo que excede a todas las obras sociales. Pero particularmente en el PAMI, que tiene 5.300.000 afiliados, es la obra social más importante de la Argentina y más grande de Latinoamérica, obviamente esto de alguna manera también significa ordenar, y ordenar también significa auditar. Este es el proceso por el que se está atravesando, pero en concreto lo que el afiliado necesita saber, Eduardo, es cómo es hoy el esquema de entrega de medicamentos y más que nada de cobertura. Lo que empieza a cambiar, para hablarlo en términos generales, es que habrá más exigencias y menos medicamentos al 100%. En realidad es eso, controlar de alguna manera el presupuesto y también evitar la sobremedicación. Algo que va de alguna manera de la mano, teniendo en cuenta que el PAMI, una de las prestaciones más numerosas, o podríamos decir claves, por la cantidad de afiliados que tiene, que en su mayoría son personas mayores, la prestación de medicamentos es, yo te diría, la más importante. ¿Por qué digo la mayoría de los afiliados del PAMI son personas mayores? Porque hay personas mayores que se casan a lo largo del tiempo con gente joven, que tienen hijos pequeños, que tienen hijos con discapacidad y los tienen que tener a cargo. Cuando se habla de 44 medicamentos, sí, ¿se puede puntualizar cuáles son? Porque es lo que hoy por hoy se están preguntando los jubilados, ¿no? No, en realidad lo que no se ha tocado es todo lo que tiene que ver con medicamentos de tratamiento prolongado, que son los medicamentos de alto costo, que tienen que ver con patologías que son permanentes y en muchos casos son graves. Por ejemplo, actualmente, hablemos hoy cómo es el esquema para que el afiliado y el afiliado, el pensionado, el jubilado sepa. ¿Qué tienen el 100%? ¿Qué es lo que tiene el 100% de cobertura? Todo lo que tiene que ver con enfermedades prevalentes. Por ejemplo, hemofilia, HIV, hepatitis, trasplantados, todo lo que tiene que ver con tiras reactivas, me estoy olvidando de algo, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Eso tiene el 100% de cobertura. Y algo muy importante, no importa si ese afiliado cobra el haber mínimo o cobra el haber máximo. La cobertura es del 100% para todas estas patologías, para todos. Te doy una mirada de hijo de la vida cotidiana, sí, que asisto con mis hermanos a mi mamá, que afortunadamente, digo afortunadamente, tiene PAMI, porque para los que no tienen es un drama aún mayor. Ampliaría ahí también, por ejemplo, a las artobastatinas, lo que tiene que ver con el colesterol. Yo creo que es un golpe al bolsillo mucho mayor esto que la tan mentada discusión sobre el aumento de la movilidad jubilatoria. Porque donde vos no tenés una cobertura del 100%, por ejemplo, hace poquito mi mamá se atendió por guardia, una infección urinaria o algunas otras cuestiones, por ejemplo, refuerzo de hierro, todo lo que no es cubierto al 100%, hoy un medicamento no baja en algunos casos de 25.000 pesos. Bueno. Con lo cual eso tiene un impacto mucho mayor en su jubilación, que es la mínima, que es magra, que hasta los 15.000 pesos que se están discutiendo y están matando a palazos a los jubilados. Claro. Sí, sí, sí. Yo pienso que son cuestiones que van de la mano, porque me parece que si el jubilado o el pensionado gana muy poco, es imposible que pueda cubrir todos los gastos, Totalmente. entre ellos si tiene que pagar un coseguro. Lo que dice Bobby es muy interesante, teniendo en cuenta que encima, todavía hoy, el que es afiliado al PAMI es privilegiado por el otro jubilado que no tiene PAMI, tiene otra obra social. ¿Por qué razón? Porque todavía en el PAMI se van sucediendo los gobiernos y se mantiene el precio especial, el precio PAMI, que tiene un tope con respecto a la inflación y que hace que en la general el medicamento de PAMI termine costando un 30% menos de lo que te cuesta a vos, a mí o a un jubilado de otra obra social que no es PAMI. Ahora, ¿qué dice PAMI? Que está descontrolada la entrega de alimentos, de alguna manera. Es decir, que se producen irregularidades, entonces en el medio de una auditoría tenés que parar la pelota, y cuando paras la pelota en muchos casos se cometen injusticias. Sí, en realidad no hay problema en este momento con la provisión de medicamentos. A ver, ¿qué pasa con los medicamentos de venta libre? Bueno, acá empieza también el tema, porque había medicamentos que la ANMAT
los puso de venta libre que tenían una cobertura total por parte del PAMI. Por ejemplo, el omeprazol, por ejemplo, el ibuprofeno, por ejemplo, el paracetamol. Hace años ese tipo de medicamento venía con cobertura del 100%, pero en el interín el ANMAT dijo, esto es de venta libre. Entonces, ¿qué es lo que hacen desde la obra social? A través del MADEBECUN, la cobertura deja de ser al 100% y pasa al 40%. Son medicamentos que entran dentro del rango de los agudos. ¿Esto qué significa? Que vos tenés una patología que llega pero se va. Rápida, una gripe, una neumonía que capaz es más complicada, una infección, una angina. Bueno, esos medicamentos suelen estar en el rango del 50 al 60% de cobertura. Y después están los de tratamientos crónicos, que son, por ejemplo, para enfermedades que en realidad llegan, se quedan, pero se pueden controlar. Bueno, esto tiene una cobertura del 50 al 80% y acá están, por ejemplo, patologías como EPOC, artritis, un enfermo cardiovascular, digamos, asma, también. Hipertensión. Acá, perdón, Sí. nos pasaron la lista de los 44 medicamentos que perdieron la cobertura del 100% y hay muchos antivirales, suplementos, antibióticos, corticoides, por ejemplo, no se mencionan aciclovir como un antiviral, ácido acetil salicílico. Bueno, es larga la lista, son 44 medicamentos, sobre todo vinculados a esto que te decía. En realidad también cuando uno habla con las autoridades del PAMI, con los entendidos en todo esto, lo que dicen es que las modificaciones se hicieron sobre medicamentos que no son de uso permanente y para tratamientos complejos. Es decir, el PAMI lo que trata, o por lo menos el objetivo, yo transmito lo que estuve averiguando, porque siempre hago una comparativa, también hablo con la gente de IOMA, hablo con todas las obras sociales que tienen que ver con los jubilados. Lo que el PAMI dice es, nosotros siempre vamos a priorizar el tratamiento prolongado, el tratamiento grave y el tratamiento que a la persona le requiere un medicamento de alto costo. Y eso siempre va a tener cobertura del 100% y no importa si tenemos un jubilado de la mínima que gana 225.000 pesos como el que puede cobrar la máxima de 1,5 millones. Ahora, además de lo que dice Melina, ¿por qué también se generó tanta confusión? Porque está la posibilidad que aquel que no puede pagar el coseguro, que va y compra un medicamento y que tiene una cobertura del 80%, pero tiene que pagar el 20%, o que tiene que pagar un 50%, un 40%, y no tiene los recursos, puede adherirse al subsidio social. Y el subsidio social tiene ciertos requisitos. El subsidio social le da al afiliado los remedios que necesita en forma gratuita y que no tenga que pagar ningún coseguro, pero tiene que probar, por ejemplo, cuáles son sus ingresos, si tiene más de una propiedad, si tiene un auto 0 kilómetro. Eso es el subsidio social. El subsidio social lo que se evita cuando uno lo pide es pagar el coseguro. Es decir, ¿qué es lo que buscas? Que el medicamento te salga 0 pesos.